Hola, ¿qué tal? Los saluda con mucho gusto Aline Urbiola. Bienvenidos a Contrastes. En México tenemos el derecho de manifestar y difundir nuestras ideas y opiniones, así como de buscar y recibir información, y además pues nadie tiene por qué impedirlo. Este derecho a la libertad de expresión, prensa y acceso a la información está protegido por la Constitución Política en el artículo 6 y 7. De ahí nuestra pregunta: ¿en realidad hay libertad de expresión en México? Y bueno, pues para respondernos esta y otras preguntas se encuentra con nosotros en el estudio Arturo Cosío, abogado penalista. Bienvenido. Y bueno, hoy para empezar nos vamos a ir con lo que tenemos hoy presentado, porque se presentó, antes de comenzar con nuestro tema de hoy sobre la libertad de expresión, como saben, se presentó la reforma al Poder Judicial. Escuchemos lo que dijo Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Así como plantea reformas a 5 ordenamientos legales, entre otros la Ley de Amparo, la Ley Federal de Defensoría Pública, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En ese orden, el reto que hoy nos convoca es el de configurar un sistema judicial más funcional y eficaz, que le permita gozar de niveles de confianza social proporcionales al preeminente lugar que ocupa en nuestro ámbito institucional y en el impacto que tiene la función jurisdiccional en la vida cotidiana de la ciudadanía. Ahora sí, cuéntanos, Arturo, ¿qué piensas al respecto? Bueno, de entrada es una reforma que sale del Poder Judicial y ya en ese sentido está muy encaminada a la reestructura y en cuanto a la reasignación de funciones en diferentes órganos del Poder Judicial, y no tiene nada que ver con la reforma que se había filtrado hace unas semanas y que nos tenía todos con una gran preocupación porque sí eran totalmente regresivas. Esta viene del Poder Judicial y lo que está buscando es, por lo que hemos tenido oportunidad de ver, es un documento largo, pero lo que se anunció por el ministro presidente de la Corte es dar facultades a la Suprema Corte para decidir un poco los asuntos que van a conocer, por ejemplo, en amparos en revisión, que como está ahorita la normatividad, procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte en los casos de amparo directo, que es cuando se atacan sentencias definitivas, siempre que se toque algún tema de constitucionalidad de normas generales en la demanda o que se requiera la interpretación de algún precepto constitucional. Ahorita lo que quieren es que sea un poquito más a criterio de la Corte si es de relevancia el asunto para poder aceptarlo. Están limitando también en temas de legalidad, es decir, lo están queriendo fortalecer como tribunal constitucional, dejando a los tribunales colegiados de circuito el tema de la legalidad. Se habla también, según lo que anunció el ministro presidente, que se van a limitar algunos temas de controversias constitucionales cuando se discuta algo entre municipios y estados de la República que no sean tan trascendentes. Es decir, vamos quitándole trabajo a la Corte. Se estaría limitando también la posibilidad de que la Corte conociera impugnaciones contra determinaciones del Consejo de la Judicatura, con lo cual el Consejo de la Judicatura adquiriría mayor fuerza en cuanto a esas determinaciones. Designación de personal siempre por concurso, lo cual es una buena noticia para que no haya una especie de designación especial. Se está tratando de combatir el tema del nepotismo, que ha sido también muy difundido. ¿Qué es el nepotismo? Estar dando el trabajo a familiares, por ejemplo. Se ha hablado, por ejemplo, de jueces o magistrados que tienen a varios parientes trabajando incluso en el mismo circuito en el que se desempeñan en diferente órgano jurisdiccional. ¿Es decir, que se heredan las plazas? No, no se heredan, se negocian, digamos, con colegas. Entonces, por ejemplo, yo soy juez, tú eres juez, yo contrato a tu pariente, tú contratas a mi pariente y entonces vamos colocando a todo mundo. Y eso es un vicio que se ha señalado mucho en el Poder Judicial de la Federación y entonces se está queriendo combatir. Se están manejando otras cuestiones como, por ejemplo, que para establecer jurisprudencia, siempre y cuando haya mayoría calificada con un solo asunto, lo puede hacer tanto las salas como el Pleno de la Corte y no como actualmente que se requiere de la reiteración de 5 sentencias en el mismo sentido para poder crear esa jurisprudencia por reiteración. Entonces, es muy en ese sentido la reforma.
En cuanto a estructura, se habla de plenos regionales también para resolver contradicción de tesis y que esto supone llegará menos a la Suprema Corte, porque entonces ya varios circuitos estarían integrados en una sola región y un pleno de magistrados es el que resolvería. En cuanto a la justicia, digamos, de legalidad, quizá el punto más relevante de lo anunciado el día de hoy y de lo que yo he tenido noticias, ya tengo el documento, pero todavía no lo he podido estudiar a fondo, se habla de que en materia de apelación federal, en lugar de que sean tribunales unitarios, que ya era un sinsentido, porque un tribunal se supone que tienen que ser 3 integrantes y sin embargo eran por un solo magistrado. Ahora los tribunales de apelación se proponen que sean de 3 magistrados, igual que los colegiados. ¿Hay algo por lo que nos tengamos que preocupar en cuanto a esta reforma? No, yo creo que salvo alguna cuestión de que alguien que quiera llegar a la Suprema Corte para que se defina una última palabra, digamos, podrá verse limitado en ese sentido, pero se supone que se tiene que fortalecer la confianza en los colegiados. Independientemente de que después vamos a hablar del tema de la libertad de expresión, hablábamos ahorita de un investigador que ha estado involucrado en todo esto, Sergio Aguayo, y yo lo escuchaba en diferentes medios de comunicación y su esperanza es llegar al Poder Judicial de la Federación porque no tiene mucha confianza en las autoridades locales, así lo manifestó. Y una de esas expresiones era que llegara a la Corte. Bueno, eso es lo que podría limitar, que por ejemplo una persona tenga la esperanza de que llegue su asunto a la Suprema Corte para que se defina una cuestión de constitucionalidad y la Corte diga que no. Pero al fin y al cabo se entiende que es desahogar para hacerlo más un tribunal constitucional. Todavía faltan muchas cosas para que se pase esta reforma. Así es. Muy bien, pues estaremos al pendiente sobre este tema y mientras tanto, pues nosotros vamos a la libertad de expresión, que es nuestro tema del día. Vámonos con el primer contraste, porque el pasado 29 de enero, el presidente López Obrador reiteró su respeto a la libertad de expresión luego de ser cuestionado por la escritora Denise Dresser sobre una iniciativa de ley que afectaría a periodistas. Vamos a escucharlo. Pero sí lo vamos a tomar en cuenta. A ver si la Consejería Jurídica considera que se puede hacer la reforma y que con esto se garantiza la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, sin censura y al mismo tiempo la libertad y el derecho de los ciudadanos a proteger su honra, su dignidad. Arturo, ¿qué opinas sobre estas filtraciones que hubo de la reforma? Bueno, las filtraciones de la reforma creo que honestamente fueron dirigidas por alguien. O sea, yo no creo que haya sido lo accidental, fue mucha la difusión que se dio, a mí en lo particular me llegó por varias vías todo el paquete de reformas y yo creo que es alguien que quiso exponer lo que se pretendía presentar antes de que se hiciera, yo creo que como para motivar que la opinión pública o publicada, como le digamos, reaccionara. Yo no lo manejaría como una cuestión de una filtración ilícita, porque no estamos hablando de que siendo un documento de trabajo, ya se haya quebrantado algún deber de secrecía o cosas por el estilo. Al fin y al cabo se supone que la idea es que una norma se difunda, así como por ejemplo la del Poder Judicial, hoy ya se está difundiendo esta propuesta de reforma judicial y todavía no ha seguido todo el proceso legislativo. ¿Y sobre limitar a la libertad de expresión en estas filtraciones? Yo creo que aquí no es un tema de libertad de expresión, sino más bien un derecho a la información. Tendríamos que decir, bueno, incluso que digan quién hizo esos documentos, si los pretendían presentar o no, pero todo permaneció en un anonimato y nunca se aclaró. Yo creo que la libertad de expresión tiene que ver, como lo dice la Constitución, en la libre posibilidad de expresar ideas. En este caso no estaban expresando ideas, simplemente lo que habría que pensar es si hubo algún ilícito por filtrarlas o no, pero porque se hubiera quebrantado el sigilo que tendrían que guardar respecto a la función pública de quien lo hubiera filtrado, si es que fue un servidor público. Y dentro de esas filtraciones se hablaba sobre limitar a la libertad de expresión. Se hablaba de la tipificación del delito de difamación en un proyecto de código penal único para todo el país, digamos. Así como tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que rige todo el procedimiento penal, ya sea a nivel local o federal en todo el país, se ha luchado durante mucho tiempo porque haya un solo Código Penal para toda la República.
Ahorita como estamos, tenemos uno por cada uno de los 31 estados, tenemos otro en la Ciudad de México, ya no Distrito Federal, tenemos otro para la materia federal, y cada una, a pesar de que a veces definen las mismas conductas, le asigna diferente sanción, por ejemplo. Entonces, si nosotros pensamos un tema que ha sido recurrente ahorita, como es el tema del feminicidio, el fiscal general de la República decía, analizando las leyes locales nos damos cuenta que no son claras, por ejemplo. Una forma de hacer frente a este problema sería, bueno, que hubiera un solo código para que en toda la República el feminicidio se concibiera de la misma forma y se castigara de la misma forma. Porque como estamos ahorita puede haber una conducta que siendo la misma, si se lleva a cabo en un lugar de la República o en otro, puede tener una consecuencia distinta, lo cual no tiene mucha lógica, si el bien que se está afectando es el mismo. Ahora, en nuestro Código Penal Federal, que entonces era también de aplicación en el entonces Distrito Federal, por ahí de 2007 se ha de haber suprimido el tipo penal de difamación y se mandó al ámbito civil. ¿Qué es lo que tendríamos que decir de este intento de censura? Que en realidad habría que cuestionar si era un intento de censura. Primero, nos dice la Constitución que la manifestación de las ideas no será objeto, dice textualmente, de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Es el artículo 6. El artículo 6. Y este artículo lo que nos está diciendo es que no es un derecho absoluto porque tiene límites. Entonces, si afecto a terceros, sí me pueden sancionar. Es responsable. Y es una cuestión constitucional y me parece que, como decía el presidente de la República, pues habría que buscar un equilibrio entre que se garantice la libertad de expresión, pero que se pueda defender a las personas que se pudieran ver afectadas. El Código Penal nos definía la difamación y básicamente lo decía, un poco como lo hacen en la materia civil, como el imputar hechos ciertos o falsos que puedan causar descrédito. Entonces, en ese sentido, aunque la información fuera real, que fuera veraz, si se podía causar descrédito, ya se cometía el delito de difamación, lo cual pues, era muy delicado porque a la hora que, por ejemplo, como abogado, muchas veces tú veías que alguien enfrentaba un señalamiento de esta naturaleza, lo que trataba de demostrar para defenderse es que era cierto. Pues sí, pero la norma decía que aunque fuera cierto, si podía causar descrédito se cometía la difamación. Entonces, solito te estabas echando la soga al cuello porque era, ok, sí lo dije, pero es verdad. Y la norma, pues sí, pero aunque sea verdad, ya cometiste el delito. Habría que decir que tendríamos que checar bien cómo pudiera quedar el texto ya en definitiva. Porque quiero referir cómo lo manejaba el Código Penal cuando lo tipificaba. Te decía esto que comentaba de la difamación consiste, decía, en comunicar dolosamente, es decir, con intención, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o persona moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerle al desprecio de alguien. Y luego decía, al acusado de difamación no se le admitirá prueba alguna para acreditar la verdad de su imputación, salvo en 2 casos. Y ya hablaba de casos muy específicos, cuando se ha hecho a un depositario o agente de autoridad o a cualquier otra persona en ejercicio de sus funciones, o cuando fuera un hecho declarado cierto por sentencia. Pero había un artículo que decía, no se aplicará sanción, y esto sería importante que estuviera en una tipificación. No se aplicará sanción cuando, como reo de difamación ni de injuria, al que manifieste técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística, científica, no sería el caso, pero el otro dice, al que manifestare su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otro, si probare que obró en cumplimiento de un deber o por interés público, o que con la debida reserva lo hizo por humanidad, por prestar un servicio a una persona con quien tenga parentesco o amistad, o dando informes que se le hubieran pedido. Muy bien. Lo invito a que le demos la bienvenida a la doctora Alma Guadarrama vía Skype. Bienvenida. ¿Nos escucha, doctora? Claro que sí, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, pues estamos hablando sobre este tema de la libertad de expresión y le hago la pregunta, ¿en México se respeta la libertad de expresión? Mira, es complicado en este momento decir que se respeta la libertad de expresión porque tenemos un alto índice de periodistas asesinados. Y más bien aquí la pregunta es, ¿está en riesgo la libertad de expresión como un derecho humano con esta reforma? Me parece que sí. Me parece definitivamente que sería un retroceso, y lo digo con fundamento en resoluciones de la Corte Interamericana contra países como Colombia, Argentina, Paraguay, Perú, etcétera. Tenemos incluso el caso de Sergio Aguayo, que ahorita se está litigando en nuestro poder judicial, que yo tengo certeza como internacionalista que en este caso, si se llega a litigar en materia internacional, seguramente se va a condenar al Estado mexicano por violentar el derecho de expresión. Y el hecho de cometer una reforma, incluir una restricción en el Código Penal único respecto a incluir la figura de difamación, me parece que sí estaría en contra del derecho de la libertad de expresión, marcado en el artículo sexto constitucional y por supuesto los tratados internacionales que México ha firmado, ratificado y que ha interiorizado en nuestra legislación vigente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando un medio cuestiona a un funcionario? ¿Se respeta la libertad de expresión? Yo creo que eso no es un tema de libertad de expresión. Yo creo que el problema es, hay un ejercicio de rendición de cuentas que debe de haber. El artículo sexto mismo constitucional nos garantiza el acceso al derecho a la información. Y entonces se puede cuestionar a un servidor público, como se puede pedir la información vía transparencia, por ejemplo, en los casos en los que uno va ante el Portal Nacional de Transparencia y quiere que le informen determinados gastos, determinadas actuaciones, la agenda de un servidor público, lo que sea. En ese sentido, tendríamos que pensar que el servidor público tiene una obligación frente a la gente. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ejercicio periodístico de la mañanera, llega, por ejemplo, algún periodista, concretamente pensamos en Jorge Ramos, que llega y cuestiona al presidente y que le está diciendo, no, yo tengo datos, son datos oficiales, usted me está diciendo otra cosa, el presidente responde lo que su interés, quizá yo tengo otros datos, no lo sé, pero no veo que sea una cuestión en la que esté sobrepasando límites de libertad de expresión y al contrario, si no lo dejan expresar o preguntar, sí se limitaría a esa cuestión. Pensemos en el mismo Jorge Ramos con la entrevista con Nicolás Maduro. Eso es un ataque a la libertad de expresión. Cuando él lo está entrevistando, le se pone incómodo, dice ya no quiero seguir y todavía le retiran su equipo, que luego se lo devolvieron, entiendo, ya borrado. Ahí yo vería un ataque a la libertad de expresión. En lo demás yo vería un mecanismo que pudiera servir desde rendición de cuentas y una cuestión de un ejercicio periodístico. Creo que lo importante es pensar que hay que distinguir lo que es la libre expresión de ideas, el ejercicio del periodismo y la responsabilidad con la que se tiene que llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles son los límites? Los límites es, en un momento dado, primero, preservar ciertas cuestiones que tendrían que ser principios del sistema jurídico mexicano. Por ejemplo, si vamos a hablar de una nota, por ejemplo, el lamentable feminicidio de hace unos días en la Ciudad de México, allá en la Gustavo Amadero, a la hora de presentar la información y decir el sujeto detenido, fulano de tal, X, hay que hacerlo preservando el derecho a la libertad procesal que tiene de defenderse y a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Hasta ahí. Y, por ejemplo, en el caso Aguayo, donde el académico llamó corrupto a Moreira, ¿se restringió la libertad de expresión? Desde mi punto de vista, se le está sancionando en una forma desproporcionada ante algo que no se entiende que pudiera ser tan grave, por decirlo así. Si regresamos a esta idea de la definición de difamación como estaba antes y que de alguna manera se trasladó al ámbito civil,
podríamos decir, bueno, si vamos a tomar el mismo criterio de que imputar hechos ciertos o falsos que puedan causar descrédito, se estaría ubicando en ese supuesto. ¿Por qué? Porque está expresando que es una persona que es cuestionable, vamos a decirlo menos, en ciertos aspectos, y es un personaje público. Entonces podría decirse, bueno, tal vez sí le está causando un daño y tendríamos que entrar a un tema de un daño moral, pero hay un límite, y es ahí donde viene el problema, que la norma civil, hasta donde yo recuerdo, yo me dedico al penal, tiene un límite en cuanto al monto de esa indemnización. Y aquí le están pidiendo 10 millones de pesos, que se excede en mucho desde mi punto de vista. Entonces, no conozco las actuaciones, creo que también habría que conocer qué fue lo que se dijo, lo que se demostró, cómo está justificando el magistrado esa sentencia. Ahora, la doctora Alma Guadarrama, ¿qué nos dice? Sí, bueno, definitivamente creo que hay una violación a la libertad de expresión, porque de hecho hay un caso también emblemático a nivel internacional, que es justamente el de Herrera Ulloa versus Costa Rica, en donde el periodista que trabaja para el periódico El Nacional, escribe 2 artículos en contra de quien entonces era delegado de Costa Rica ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. El delegado, por conductas delictivas o ilegales, finalmente el delegado contesta haciendo ejercicio de su derecho de réplica ante el medio y demanda. Finalmente el marco interno de Costa Rica condena al periodista Ulloa, él ejerciendo los tribunales internacionales, finalmente logra que la Corte Interamericana le conceda la razón y condena a Costa Rica a la reparación del daño y a la modificación de su marco jurídico interno con el objetivo de garantizar este derecho de libertad de expresión. Y de la misma manera se ordena la reparación para el periódico El Nacional. Entonces, existe un marco muy amplio en materia de casos resueltos ante la Corte Interamericana, insisto, no solamente contra Costa Rica, sino contra diversos estados, que garantiza la postura de la Corte de respetar el derecho de libertad de expresión consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 13. Y entonces, el hecho de que la Suprema Corte le otorgue el favor a Sergio Aguayo es simplemente garantizar este derecho de libertad de expresión, que claro, tiene sus límites establecidos perfectamente en el artículo 6º, como por ejemplo perturbar la paz pública, entre otras cosas. Muy bien, doctora, ahora le invito también a usted a que escuchemos nuestro segundo contraste, porque el 6 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio entrada a una propuesta para reformar la ley sobre la libertad de expresión, para que se diga la verdad y se castigue al que perjudique la honra de las personas. Así lo dijo. Pero sí lo vamos a tomar en cuenta. A ver si la Consejería Jurídica considera que se puede hacer la reforma y que con esto se garantiza la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, sin censura y al mismo tiempo la libertad y el derecho de los ciudadanos a proteger su honra, su dignidad. ¿Qué opina sobre esto, doctor Alma? Me parece que es un retroceso, indiscutiblemente. A nivel internacional está plasmado en tratados internacionales. La defensa, existe incluso un relator especial sobre la libertad de expresión a nivel universal, es decir, que emana de la ONU. Y el hecho de incluir esta conducta, tipificar esta conducta, es simplemente retroceder históricamente, ¿no? Porque, como ya lo apuntaba adecuadamente el abogado que está en tu foro, pues el Código Penal lo marcaba, y por una protección a los derechos humanos y coherencia con la reforma en 2011, donde se inserta en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, el punto de los derechos humanos
para garantizarlos. Me parece que esto constituye un verdadero retroceso para nuestro marco jurídico mexicano. Muy bien. Por último, y para cerrar y concluir, abogado Arturo, ¿piensa que esto restringiría la libertad de expresión? Tendría que restringir porque en el momento en el que se está protegiendo o argumentando que se va a proteger a cualquier otra persona frente a este tipo de manifestaciones de ideas, automáticamente tiene que venir un límite. Sin embargo, sí habría que partir de que la propia Constitución lo prevé, independientemente de los instrumentos internacionales, y para mí en una forma muy lamentable lo resolvió la Suprema Corte. Si hay una norma más restrictiva en la Constitución que en un instrumento internacional, prevalece la restricción constitucional, y eso a mí me parece que no es la mayor protección que se podría dar. Tendríamos que buscar que se respetara en todo caso el instrumento internacional para dar esta certeza. Pero lo cierto es que sí hay que pensar también, y digo, entiendo la labor periodística y la importancia que tiene la no censura, pero también hay que pensar en que la difamación, por ejemplo, no era un simple tema de ver si el periodista se condujo bien o mal o se pasó de ciertos límites, sino que se daba también en el ámbito entre particulares que no tuvieran nada que ver con el periodismo y que era un delito que protegía el honor. Entonces se estimó en su momento que era mejor suprimirlo y manejarlo a nivel de materia civil con una indemnización, porque además la sanción no era algo grave y terminaba generalmente en una reparación del daño y una multa. Entonces se buscó en ese camino la reforma. Muy bien, pues muchísimas gracias. Arturo Cosío, abogado penalista, y Alma Guadarrama, vía Skype, investigadora especial en estos temas. Gracias por haber estado con nosotros, y también allá en casa, gracias por permanecer con Contrastes. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta luego.